saludarte también con un doble carácter. Primero como vicepresidenta en Coparmex, una institución gremial empresaria que yo respeto mucho por el trabajo que hace por las empresas mexicanas en su proceso de expansión internacional y además porque soy la que dirige nuestra compañía en México haciendo un trabajo extraordinario en los últimos años en el marco de una economía volatilizada, no solamente en tu país, sino en el resto del mundo, por las elecciones que se dan en los diferentes países, por lo que ha pasado con la pandemia del COVID. Así que sin duda un placer poder participar contigo y espero que esta conferencia, que yo calculo más va a ser una entrevista de ida y vuelta, una charla entre amigos, resulte útil para todos los que nos estén escuchando, para que se lleven valor agregado con respecto a lo que nosotros podemos analizar de lo que está pasando en la economía a nivel mundial. Así que ya muy agradecido y en voz a todas las autoridades de Coparmex. Muchísimas gracias, Damián. Y bueno, me encantaría poder comenzar este panel, que tú como empresario que nace en Argentina, en el norte de Argentina, ¿cómo es que tú de repente pues formas este gran grupo de empresas de administración de patrimonio que está presente ya en 14 países? Entonces, creo que tienes una visión bastante amplia que poder compartirnos en este día respecto a cómo hacer negocios a nivel internacional. Mira, Berenice, y siempre lo digo cada vez que puedo participar o intervenir, muchas veces los empresarios, cuando vivimos en nuestros países y estamos insertos dentro de la economía local, pensamos en producir productos para luego exportarlos. Y muchas veces eso nos deja dentro de una caja de cristal que no nos permite ver otras posibilidades. En ese contexto, una de las cuestiones que yo más fomento es que los empresarios tenemos que primero exportarnos a nosotros mismos, tener capacidad para hacer negocios en diferentes países, para aprovechar las diferentes coyunturas que pueden tener esos diferentes países. O sea, no solamente exportar productos, sino fundamentalmente exportar conocimiento, exportarnos nosotros en nuestra capacidad, en nuestro aprendizaje de poder desarrollar negocios en otras jurisdicciones, quizás produciendo también en otras jurisdicciones, quizás vendiendo nuestro know-how, quizás licenciando nuestra historia, y esa también es una forma de ser exitosos en diferentes lugares. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad, digo, no solamente de exportar productos, sino también de exportarnos nosotros, vamos a empezar a aprovechar los tratados de libre comercio, vamos a empezar a aprovechar los tratados para evitar la doble imposición tributaria, y en esto, estando en México, hablando para la comunidad de Coparmex, les quiero contar, México tiene una gran ventaja, por ejemplo, en el contexto actual, en donde Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos, está a pocos días de asumir la presidencia, en donde plantea que Estados Unidos va a fomentar el compre primero nacional, el compre producto americano, y de alguna forma el único país que tiene ventaja para vender como si fuera americano saliendo de Estados Unidos es México. Y te voy a dar un ejemplo. México es el único país que tiene un tratado para evitar la doble imposición tributaria. Entonces, si yo soy un chileno que quiere vender en Estados Unidos, soy un colombiano que quiere vender en Estados Unidos, que seguramente puedo llegar a tener algún tipo de ventaja comercial, no lo voy a tener desde el punto de vista impositivo. Sin embargo, si yo soy un empresario chileno, colombiano, argentino, peruano, me instalo en México, monto una compañía en México, le agrego valor a mis productos desde México, voy a tener una ventaja tributaria que seguramente va a terminar impactando en mi precio final. Entonces, como yo te vuelvo a mencionar, tenemos que salirnos de nuestra cajita de cristal y empezar a pensar lateralmente y empezar a aprovechar todas las coyunturas que nos ofertan los diferentes países, las distintas jurisdicciones, a nivel contable, fiscal y tributario, a los efectos de poder ser competitivo en un mercado mundial que cada día y post pandemia va a estar mucho más competitivo y que va a requerir que estemos muy creativos. Sí, en efecto. Creo que esta pandemia, se ha dicho ya bastante, ha modificado, ha transformado la forma en la cual pues, las personas estamos haciendo negocios. Me encanta que en muchas ocasiones tú has dicho en tus conferencias acerca precisamente de esta revolución del conocimiento, de cómo a partir de ello pues podemos hacer negocios a través de cualquier dispositivo móvil.
y se maximizó todo este trabajo a partir del confinamiento. Varias de las empresas no estaban listas para poder hacer home office, ¿no? Y se ha tenido que modificar precisamente la regulación bajo la cual estas empresas pues se han tenido que adaptar, han tenido que ser resilientes en este sentido. Me gustaría, por favor, que tú nos cuentes qué es lo que estás viendo a nivel internacional. De igual forma, si tienes algún caso de éxito dentro de tu compañía o en alguna otra donde pues tú estás siendo inversor, ¿cómo estás mirando precisamente el liderazgo dentro de las organizaciones? El mejor ejemplo de lo que vos estabas mencionando era justamente, había muchas empresas o compañías que no estaban listas para esto que nos ha enfrentado la pandemia, el home office. Sin embargo, que no hayamos estado listos no significa que no tengamos que hacer ese trabajo. Entonces yo a toda la gente que nos está escuchando de Coparmex le tengo que insistir en que si no lo han hecho hasta el momento, te tenés que preparar porque el perfil del consumidor está cambiando. Ha cambiado obligatoriamente por esta situación que nos toca vivir. Y un ejemplo práctico es lo que te ha pasado a vos, lo que me ha pasado a mí. Ya no sé si efectivamente estamos yendo a nuestra oficina en el centro de México o en el centro de Miami, en donde yo estoy. Casi todos nuestros empleados están trabajando desde la casa. Tenemos que acomodarnos, tenemos que tener capacidad operativa para adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con otras economías en las cuales, bueno, a veces se ignora que se pueden tener plataformas que nos ayudan precisamente a protegernos del tipo de cambio, que de igual manera, ¿no? Como dices, se pueden aprovechar los tratados de libre comercio para que de alguna forma, pues, a lo mejor tengamos esa no pérdida al momento de hacer nuestras operaciones de comercio exterior. ¿Tú cómo lo ves desde perspectiva internacional? Digo, porque al final, de igual manera, otra de las áreas en las cuales tú estás muy desenvuelto precisamente es en el sector agro. Yo lo que siempre le insisto, cada vez que tengo la oportunidad de comunicarme con empresarios a través de cámaras gremiales, es que intentemos cambiar el paradigma del proceso exportador del producto. Lo he mencionado al inicio de esta charla y siempre también lo menciono. Es muy diferente el lugar donde trabajamos, el lugar donde pagamos impuestos y el lugar donde queremos vivir. Yo voy a ir a producir mis productos en donde sea más económico producirlo y no está mal buscar diferentes mercados de producción buscando eficiencia de costo. No está mal buscar eficiencia impositiva y poner mis estructuras fiscales, que son las vendedoras, que son las recaudadoras, etcétera, en lugares en donde yo tenga mayor eficiencia impositiva. Y no está mal elegir el lugar donde voy a vivir a pesar de dónde he nacido. ¿Okay? Esto es muy importante porque al cambiar este paradigma te permite no ser una víctima de la circunstancia, sino ser un actor de la circunstancia porque terminas manejando tu realidad. Entonces, a modo de ejemplo de lo que nos ha pasado a nosotros de forma particular, yo he nacido en Argentina, pero mi principal mercado es el tuyo, México, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos, Europa, África, no es Argentina. Sin embargo, sigo teniendo negocios en Argentina, pero es una pequeña parte de mi estructura empresaria. Lo primero que hice, más allá de exportar productos desde Argentina, es me autoexporté a mí, desarrollé un modelo en donde definí dónde quería vivir y también eficientemente definí dónde quería pagar impuestos. Que también sigo pagando impuestos, pagamos impuestos en cada una de las jurisdicciones donde actuamos, pero a nivel personal he decidido dónde voy a pagar impuestos de una forma eficiente y obvio dentro del marco de la legalidad. Para esto es lo que vos siempre mencionás, hay que estar acompañado con el conocimiento. ¿Eso qué te permite? Aprovechar las tasas de interés de un país, aprovechar la moneda más fuerte de otro, aprovechar los tratados de libre comercio de otro, aprovechar los procesos operativos de costos de otros países. Siempre pongo un ejemplo. Un empleado en Estados Unidos, un empleado administrativo, no baja de $3.200 la mensualidad.
un empleado administrativo en países como Panamá lo tenés por $800 o $1.000. Un empleado administrativo en México lo puedes llegar a tener entre 800 a 1.500 a $2.000. No está mal competir con el costo por una cuestión de tipo de cambio, por modelo inflacionario. Tenemos que entender dónde tenemos que estar para ser eficientes. Un ejemplo práctico, Apple, la compañía emblema estadounidense, que te dice en su teléfono iPhone, dice hecho en China, diseñado en California. O sea, el propio Apple aprovecha el mejor lugar para competir, para poder armar o ensamblar, porque le resulta más económico, porque si el Apple fuera ensamblado en Estados Unidos, te aseguro que no sale el iPhone 12, no sale $1.100, sino estaría saliendo unos $2.200, y entonces ya no sería competitivo frente a otras opciones de mercado. Entonces, ustedes en Coparmex tienen que entender de vuelta este 3 paradigmas. ¿Dónde produzco? ¿Dónde vivo? ¿Dónde pago impuestos? Y el dónde produzco también va a estar relacionado con respecto a dónde vendo. Porque no voy a producir un insumo que voy a vender en Estados Unidos, lejos de Estados Unidos, salvo que tenga una ventaja comparativa enorme. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, México es el mejor lugar para producir cosas para vender en Estados Unidos. Y esto no lo digo a los empresarios de Coparmex, se lo digo a los empresarios del mundo que quieran vender en Estados Unidos, que en vez de montar una fábrica en Estados Unidos, que la monten en México, que tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, que tiene ventaja tributaria en relación con Estados Unidos, que tiene una mano de obra calificada, trabajadora, etcétera, y que va a poder producir en México para venderle a Estados Unidos en el marco del compre nacional que plantea Biden. Entonces, tenemos que pensar fuera de la caja. Este es el desafío para los próximos 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque además la pandemia, la limitación que tenemos a la conectividad, la apertura de los mercados va a ser mucho más horizontal a partir de la información que nosotros podamos recibir en Internet, de la información que podamos tener a través de todos estos medios electrónicos. Y es ahí en donde ustedes, yendo a Coparmex, pueden de alguna forma obtener esta información y este asesoramiento mucho más preciso y llegar con mejor claridad a cada uno de los mercados a los cuales quieran admitir. Obviamente, Estados Unidos para ustedes es el principal mercado, pero mi recomendación sería que no sea el único, sino que estemos mirando plan B, plan C, plan D, para que en el caso de que la economía se volatilice en un país, nosotros tengamos otras opciones, además del mercado americano, que obviamente es el lugar natural, pero que también no me voy a negar que es parte de nuestra zona de confort, siendo mexicanos, vender a Estados Unidos. Pero miremos otros mercados para que tengamos opciones en el caso de coyuntura internacional. Muchísimas gracias, Damián. Me encantó poder platicar contigo, llevar a todos ustedes precisamente a abrir su visión de negocio para este 2021, que más allá de estar mirando o escuchando solamente temas negativos respecto a lo que podría suceder para estos próximos meses que nos esperan, pues precisamente aprovechar, nuevamente lo reitero, todas estas oportunidades de las cuales yo creo que en su mayoría desconocemos por estar enfocados más en otros mercados. Berenice, muchísimas gracias y saludo a toda la gente de Coparmex.